y otros temas con Andrés Gómez de la Torre, analista de seguridad, defensa e inteligencia y además exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado, Tatiana. A ver, un tema complejo que me lleva un poco a hilarlo con lo que hemos conocido esta mañana. Por ejemplo, el rescate que hace tan exitoso la policía de esa empresaria que fue secuestrada la semana pasada. Para que esto se lleve a cabo y se ejecute de la manera en como nos lo han contado, liberando a esa empresaria y capturando a 14 delincuentes, se necesita trabajo de inteligencia. Sí, claro, pero es una labor de inteligencia policial. Hay que recordar que lamentablemente, efectivamente, se ha presentado una infografía muy certera en el especial y que simplemente nos revela lo que está pasando. Estamos en una crisis crónica del sistema de inteligencia nacional. Efectivamente, como ha señalado la infografía, tenemos 4 jefes, ¿no?, en el gobierno de Dina Boluarte, y hay que ser claro en ese sentido. Es verdad que la presidenta Boluarte recibió escombros de inteligencia, añicos de inteligencia, de parte de la gestión de Pedro Castillo, pero esto enmarcado también en una triste plusmarca. Tras la caída del Servicio de Inteligencia Nacional, el año 2000, hemos tenido un total de 22 jefes de inteligencia nacional, 22 jefes en 24 años, entre el término del Servicio de Inteligencia Nacional, desactivado el 2001 por la ley 27479, el Consejo Nacional de Inteligencia, efímero en la época de Toledo, desactivado por la ley 28664 del CINADINI, y la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿no? Yo creo que básicamente estamos como en Ecuador, que está azotado por el narcotráfico, el crimen organizado, en general actividades delictivas de todo tipo, infiltrado su cuerpo de seguridad, tiene el récord de tener 14 jefes de inteligencia entre Correa, Lenin Moreno, Lazo y Noboa. Estamos en un marco de tristes plusmarcas en materia de inteligencia. Ese contexto que usted ha descrito es muy similar al contexto que tenemos acá, sí, con la diferencia de que ha habido menor rotación de los directores de la DINI, por lo menos hasta el momento. Por el tiempo, ¿no? Pero, exacto. A ver, ¿por qué es importante tener a las personas adecuadas, con las calificaciones apropiadas, integrando la DINI en el momento en el que nos encontramos y sobre todo garantizar la continuidad del mismo? Mira, para comenzar, la DINI es un órgano rector de inteligencia, no es un órgano componente de inteligencia, y su labor es la de proveer inteligencia estratégica para la toma de decisiones. Ahora bien, este sistema de inteligencia tiene sus componentes, cada uno con una especialidad concreta, específica, y con una tarea específica. Para esos efectos, efectivamente, la DINI tiene que ejercer su labor rectora y coordinadora, y nutrirse de los órganos componentes del sistema de inteligencia para efectuar otro tipo de inteligencia en otros niveles que no sea el estratégico, táctico u operacional. Cuando tú me dices qué pasa con las personas idóneas, yo preguntaría, por ejemplo, qué pasó en estos últimos años con la labor del Congreso, de las comisiones parlamentarias aplicables, por ejemplo, con el plan de carrera del personal de inteligencia. El año 92, con la ley 25635 del CIN, se habló de la necesidad de un plan de carrera para el personal de inteligencia. Carecemos de este personal, de este plan que le dé cierta continuidad y estabilidad desde la perspectiva de lo que es el reclutamiento, ¿no?, el capital humano, que es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos una altísima rotación de personal. Porque además entiendo que quienes, o algunos de los que están entrando a la DINI, entran un poco a nutrirse y a aprender de la labor de detectives, más no de frente a ponerse a trabajar y a aprender. Bueno, no es una labor de detectives la que hacen los funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia. Lo que hacen es una labor de producción de inteligencia estratégica y gestión de contrainteligencia. Ya, pero eso se tiene que saber antes de entrar, ¿no es cierto? Para eso existe también una Escuela Nacional de Inteligencia, que el año pasado cumplió 40 años, que fue creada en el año 1985, pero que es una escuela de nivel estratégico para la toma de decisiones. Un apunte en que sí estoy en desacuerdo con lo que ha expresado el especial. La Dirección Nacional de Inteligencia, como órgano de inteligencia y en general, no tiene facultades de captura. No captura, alerta, pero no ejerce labores de policía operativa, no tiene esa prerrogativa de capturar. Y por otro lado, también definitivamente
Y hablando en temas generales, el espionaje es una moneda corriente de las relaciones internacionales. De acuerdo. Todo servicio de inteligencia está expuesto a la infiltración o a la penetración y para eso existe la contrainteligencia. Exacto, vamos a ir eso en un momento, pero a ver, usted decía efectivamente no tienen competencias para ir y capturar, no, pero sí pueden alertar y decirle a la policía, oye, aquí está el otro, se está ejecutando esto, porque para eso sirve, para prevenir un poco lo que se está planificando, alertarle a la presidenta, a los ministros y que se tomen decisiones al respecto. Sí, claro, por supuesto, obviamente, es decir, la producción de inteligencia se va a tener que nutrir de los órganos componentes del sistema de inteligencia y la DINI tiene una estructura básica, fundamental, diría yo, que es el director nacional de inteligencia, el director ejecutivo y dos órganos de línea fundamentales, que son la dirección de inteligencia y la dirección de contrainteligencia. Un apunte, lo que quiere hacer el gobierno, hasta donde se sabe, pero esto va a requerir una reforma normativa del actual marco legal, que es el 1141 del 2012, aparentemente, por lo que se sabe de la prensa, es que se crearía dentro de la DINI una suerte de dirección de tranquilidad social. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de volcar al órgano rector, o no volcar, o darle una connotación también más operativa contra básicamente la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Es una idea que se tuvo como su origen en el año 98, en el antiguo Servicio de Inteligencia Nacional, que se creó una especie de dependencia dentro del organismo del Servicio de Inteligencia para básicamente la seguridad pública. Pero obviamente esto, digamos, va a requerir de una modificación que no sé si el gobierno tenga el tiempo, con la parsimonia que tiene el Congreso para hacer reformas normativas de inteligencia, cuando quieren, no lo creo, ahorita ¿no? ya vuelven a funciones. Pero entonces, en concreto, ¿estos cambios en la dirección de la DINI afectan al sistema de inteligencia? Por supuesto. De eso por supuesto, no me cabe la menor duda. ¿Qué implica? Con un agravante, Tatiana. ¿A funcionarios? Sí, la excesiva rotación de personal, ¿no? Las pugnas internas. Parece que estamos regresando a los tiempos de Toledo, 2001-2006, donde hubo 8 jefes de inteligencia y los jefes de inteligencia entrantes y salientes y sus estructuras burocráticas entraban en conflictos y en guerras y en sabotajes. ¿Y eso cómo se traduce, digamos? ¿Cómo le afecta a la gente? Pero es obviamente que el servicio de inteligencia y los funcionarios que están de entrada y de salida no se dedican a sus labores por esta inestabilidad institucional crónica que tenemos. Un apunte, 2 cosas. Primero, este gobierno y este nuevo jefe, coronel Anguamán. El coronel Max Anguamán. Sí, exactamente. 2 cosas. Primero, estamos en año preelectoral, el 2025. ¿No? Y segundo, que normalmente esto pasa en América Latina. Cuando estamos en épocas preelectorales, los servicios de inteligencia siempre tienen la tentación, no digo que se haga, la tentación del empleo de los servicios de inteligencia para la inteligencia política. O sea, estar muy alertas porque esa es una propensión general que azota a todos los servicios de inteligencia de América del Sur. El involucramiento de la política, más aún en procesos preelectorales como o electorales. Y en segundo lugar, el ancho de banda que tiene el coronel Anguamán ahora para hacer reformas estructurales es mínimo en un gobierno tan débil que tiene un solo dígito. ¿no? Bueno, de pero aprobación. además la DINI está adscrita a la PCM, ¿no? Y depende directamente de la presidenta. Depende de la presidenta y está adscrita a la PCM. Pero el espacio político que tiene para hacer una reforma profunda o para impulsar cosas no es, digamos, muy amplio como para aventurarse a hacer cosas como crear direcciones nuevas, porque eso va a generar además un efecto normativo. Sin un cambio normativo, pues no se van a poder hacer estas ideas y estas reformas. ¿La DINI está debilitada por decisiones políticas? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que está definitivamente, más que debilitada, a veces manoseada, pero es una crisis crónica que se ha agravado y que se va agravando. ¿Por qué? Por la falta de una política de inteligencia, entre otras cosas, de no impulsar procesalmente reformas normativas que le den estabilidad. Porque no es de ahora, ¿no? El coronel Liendo decía que desde hace 25 años se ha desnaturalizado la función de la inteligencia. Bueno, también se desnaturalizó en los años 90, déjame decirte, ¿no? Y también se desnaturalizó el año 89. Y tengo un caso comparativo. El año 89, el Servicio de Inteligencia Nacional, ¿a qué se dedicó? A hacer inteligencia para una transición política soft. El año 89 el CIN buscó un candidato alterno, funcional al gobierno de turno, para atemperar el tema de la relación gobierno-oposición.
y por eso sacaron a Fujimori. Ahí estaba Paco Loaiza, ahí estaba ya trabajando Vladimiro Montesinos, ahí estaba Rafael Merino Bertet. El 89 se hizo una actividad fundamentalmente política para enfrentar una transición. Ya, pero de ese momento, las cosas no son... ahora las cosas no han cambiado. Todavía sigue habiendo entonces intervención política en las decisiones de inteligencia. Bueno, hay intervención, hay animadversiones y para eso se requiere y para eso se hizo desde el año 2006 con la ley 28664 las comisiones parlamentarias que pueden crear grupos de trabajo en el Congreso para establecer los contrapesos políticos. De acuerdo, ¿no? pero y para, ver, perdóname, sí. Y cuando se habla de estabilidad, parece que quedó en saco roto la propuesta normativa para dar una estabilidad en la designación, en el mecanismo de designación de la DINI, del jefe, del director nacional, para evitar estas sorpresas. Nuevamente la parsimonia del Congreso por no tener la voluntad política de efectuar estas reformas normativas que den estabilidad y continuidad. Mi opinión personal, el año 2026 va a pasar lo mismo que el año 2006. El gobierno que entra probablemente recibirá escombros de inteligencia. Ahora, pero quería ahondar un poco en ese riesgo, el peligro que existe de que la política intervenga directamente en información que maneja la DINI. Lo que comentaba, por ejemplo, el exdirector de la Dirección de Inteligencia, Arista, que ha declarado ante el Ministerio Público que la presidenta y otros funcionarios tenían información respecto a Vladimir Cerrón, prófugo, y esta información se habría filtrado. Entonces ahí hay un riesgo. Riesgo siempre hay en el trabajo de inteligencia, ¿no? Y vuelvo a la parte histórica. El año 90, ¿qué hizo el Congreso? Una comisión investigadora sobre los sucesos 85-90 de la actuación del Servicio de Inteligencia Nacional. Los mecanismos están. Si no hay la voluntad política de aplicarlos para hacer el contrapeso desde el Congreso, vamos a seguir como estamos. Ya, pero es que la DINI, por ejemplo, recibe presupuesto y uno dice, sí, claro. Caramba, ¿están sirviendo para los intereses del bien común del país o para los intereses del gobierno de turno? Mira, Tatiana, el déficit tecnológico de inteligencia es evidente. Hoy día estamos en un mundo muy complejo, muy complicado de crimen organizado, amenazas no convencionales muy elaboradas y definitivamente países como el Perú siempre van a tener déficit en materia de lo que es el equipamiento, particularmente en lo que se puede llamar inteligencia electrónica, las tecnologías. Es necesario, pero las señales que se dan en cuanto a, por ejemplo, si un poder ejecutivo te dice que seguramente está informado para la compra de ciertos equipos y después vota a los compradores, entonces, bueno, que se pongan de acuerdo en lo que quieren hacer o lo que no quieren hacer. Y en todo caso, si se iba a hacer una compra de estos equipos sofisticados, con que parece que se ha hecho, se hace el contrapeso político, se genera la Comisión de Inteligencia, un grupo de trabajo con 3 congresistas, porque está establecido así en el reglamento del Congreso. Es usual que las comisiones parlamentarias de inteligencia armen sus grupos de trabajo. De acuerdo. ¿No? Y que hagan el acompañamiento fiscalizador para dar justamente las garantías de la transparencia. Es que ahorita que menciona respecto al equipamiento de la DINI, qué importante es, por supuesto, en ese trabajo. Y es que el gobierno, a través de un decreto supremo, transfirió 30 millones de soles recientemente, según informó Perú 21, a la DINI. Y decía, para financiar gastos asociados a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Pero parte de ese dinero, según informa el medio, habría sido usado para neutralizar trolls en las redes sociales a través de la compra de un equipo llamado Ciabra, que le ha costado al Perú 2 millones de soles, en medio de un intento, no sé, por identificar tal vez a los críticos del gobierno en las redes sociales. Pero, ¿en qué están invirtiendo? ¿Quién controla esta inversión? Mira, para comenzar, insisto en el tema del retraso tecnológico. Y segundo, ¿sabía o no sabía la presidencia del Consejo de Ministros o el presidente que se iban a comprar esos equipos? Yo creo que lo sabían, ¿no? Y obviamente para eso se creó y se independizó una comisión ordinaria de inteligencia en la ley 28664 para que establezca, porque la comisión ordinaria de inteligencia puede y debe acceder a información clasificada para hacer el seguimiento correspondiente, la fiscalización y dar las garantías de que es un proceso transparente y necesario. Pero mientras sigamos en estos dimes y diretes, en estas inestabilidades, en este manoseo político,
en 4 jefes de inteligencia, entre pugnas, entre salientes y entrantes, pues esto es un déjà vu de lo que ya pasó entre el año 2001 y el año 2006. ¿Le interesa al gobierno la inteligencia? No lo sé. Yo la verdad que ¿Pero no qué le tengo... dice su experiencia? No lo sé. Yo creo que se deben dar pasos desde el Ejecutivo y también desde el Legislativo para dotar de los mecanismos necesarios para evitar estos sobresaltos que tanto daño le hacen a la seguridad nacional. Entra el coronel Max Anguamán y entra, me imagino, con su equipo, ¿no? O sea, Ahí hay otro problema. ¿Cuánto tiempo puede tardar él en instalarse? ¿Hay un vacío, hay investigaciones? Ahí hay otro problema. ¿Cómo es eso? Mira, hay otro problema. En la estructura de la Dirección Nacional de Inteligencia hay un director ejecutivo, 10 años, casi 10 años, vacante. El coronel Anguamán está unos cuantas semanas. Nuevamente el cargo está vacante. La pregunta también es, ¿qué pasó desde el 2016 con las comisiones ordinarias parlamentarias de inteligencia que no establecieron el mecanismo de control político de presionar a las presidencias del Consejo de Ministros consecutivas para que se regularice la designación de un director ejecutivo? Nuevamente hoy día, 3 semanas, el director ejecutivo, cargo que en marzo cumplió 10 años, nuevamente está vacante, ¿no? Entonces, seguimos con estos sobresaltos, estas cuestiones que nos van a afectar definitivamente cada vez más. De acuerdo. Gracias por habernos acompañado esta noche. Muy gentil por haber estado aquí. Andrés Gómez de la Torre estuvo con nosotros. Vamos a ver...